Primero fue un terremoto de 8 grados en la escala de Richter que afectó a las Islas Salomón. Luego un tsunami que destruyó varias aldeas y dejó 5 personas muertas. Un fenómeno natural que alcanza tal magnitud que incluso puede golpear nuestra costa chilena. Sabemos que es necesario desarrollar una cultura sísmica hasta casi por supervivencia, pero ¿tenemos alguna idea de cómo ocurre el fenómeno natural que nos obliga a correr hacia los cerros cada vez que nos sorprende un temblor de gran magnitud? El suelo que pisamos está sobre la placa sudamericana, la que se encuentra en contacto con la placa de Nazca. Cuando ocurre un terremoto de grandes magnitudes, se deslizan ambas placas, generando una ruptura, que con la fuerza del impacto levanta una columna de agua que se transforma en una ola que choca contra la costa. Esto es a grandes rasgos lo que conocemos como un tsunami. En Chile pueden ocurrir 2 tipos de tsunamis, aquellos provocados por terremotos locales o los originados al otro lado del continente, cuya fuerza puede enviar una ola hasta las costas chilenas. Caso que según los investigadores sismológicos de la Universidad de Chile no se ha registrado hasta el momento. Ocurrido un terremoto local, entre 15 y 20 minutos puede demorar una ola en llegar hasta la costa chilena. Dentro de ese tiempo, la información se maneja de la siguiente manera. El Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, preliminarmente, entre los 3 y 5 minutos siguientes, avisa al CHOA el hipocentro y la magnitud. El CHOA determina si hay peligro de tsunami y avisa a la población y a la ONEMI para que realice la evacuación, todo en no más de 10 minutos. Si bien no se ha observado que terremotos de otras zonas hayan generado tsunamis devastadores en las costas de Chile, esto no quiere decir que no pueda ocurrir en el futuro. Sin embargo, la información recogida por los científicos indica que es más probable que sea un terremoto local el que envíe grandes hacia otros países, como lo ocurrido con el terremoto de Valdivia en 1960, que provocó un devastador tsunami en Japón. Y bien, ahí estaba la nota de hora 20. Marcelo Lago ya está con nosotros. Marcelo Lago escuchaba la nota y hacía ahí algunos gestos que sí. Me parece que hay algunas precisiones que tú querés hacer. No, siempre, bueno, es importante una nota porque nos introduce, ¿cierto?, a la temática. No, pero precisar de que Chile no solamente tiene la amenaza de tsunamis tanto de campos cercanos, generados por terremotos de subducción cercanos a la costa y olas que llegan en pocos minutos, como también decía la nota que tenemos la amenaza de tsunamis de campo lejano, que vienen como de Japón o de otras partes, pueden venir también, ¿cierto? Sino que también tenemos tsunamis, por ejemplo, por deslizamiento, como ocurrió el 21 de abril del 2007, un enjambre sísmico, un sismo mayor sobre 6 hizo colapsar las laderas del fiordo Aysén y recuerden que tuvimos del orden de 10 víctimas por un deslizamiento que generó un tsunami muy localizado, pero los tsunamis por deslizamiento también son una amenaza permanente en las costas de Chile. También existe la amenaza de tsunamis por desprendimiento de glaciares, por ejemplo, que a menor escala, algún día cuando te tomes un whisky con hielo que no es milenario, pero la gente cree que es milenario. ¿Por qué no es milenario? No, porque es mucho más joven, etc. Es antiguo, pero no milenario. Claro, no le pongamos tanto. Ya. Pero bueno, es un eslogan turístico, pero independiente de ello... también puede ser que una gran masa de hielo se desprende y genera una perturbación vertical de la columna de agua. En rigor, ciertamente la génesis en temas de generación de tsunamis es mucho más diversa. Sin embargo, destaco de que la principal causa es el terremoto de borde costero y particularmente en Chile el terremoto de subducción que queda muy cerca de la costa, un intraplaca que te genera estas ondas devastadoras. Hemos conocido este terremoto en Isla Salomón. Ahí en nuestro monitor tenemos el mapa donde están ubicadas estas Islas Salomón, que sin duda para muchas personas eran totalmente desconocidas, ni siquiera les sonaban, ni en pelea de perro. Claro, bueno, Salomón, es que también Salomón es un conjunto de islas, estamos hablando que son más de 900, más de 900 islas, y el evento particularmente el día de ayer ocurre, ¿cierto? Ocurre más al sur, la verdad que acá no estamos viendo, acá estamos viendo las principales islas, las más grandes. Hay que ampliar un poco. Hay que alejarse, un tema de escala, porque el archipiélago está compuesto de islas y hay un conjunto de islas que está más al sureste, que se llama el conjunto de islas de Santa Cruz. Sí. El procesador Camichú, por favor, que aleje un poco la imagen para que se pueda ver la zona donde ocurrió el terremoto, porque acá la verdad en esta zona ocurrió el terremoto del 2007, que ese sí generó un tsunami. Mira, aléjate un poquito más, Risenberg. Más atrás. Eso, muy bien, ok, stop. Ok, en esta zona es la zona de Santa Cruz, este archipiélago de islas, ahí fue el terremoto 8. Probablemente ese es uno de los eventos, ahora esto está cargado de réplicas, porque ciertamente durante todo el día han ocurrido eventos muy grandes, incluso hace poco hubo una réplica
cercana a 7. Exactamente. Ciertamente, en toda esta zona. Y esta zona es una zona de subducción donde la placa australiana, ¿cierto?, subducta o se introduce bajo la placa pacífica que va acá. Esto que va acá es subducción. ¿Ah? En rigor, esto se simboliza con este símbolo, que son estas como aletas de tiburón, que indican que esta placa se introduce bajo esta. Esta es una zona muy compleja, porque en la práctica hay todo tipo de contactos acá, divergentes, convergentes, etcétera, pero particularmente el terremoto del día de ayer ocurre en una zona de contacto de subducción similar a la chilena, pero a diferencia de Chile, aquí el contacto es océano-océano. Son dos placas oceánicas que interactúan, por lo tanto la posibilidad de perturbar verticalmente la columna de agua es mayor. En el caso de Chile tenemos una placa que es de Nazca, que es oceánica, densa y pesada, que deforma permanentemente una placa que es la continental, en este caso la sudamericana. Claro. Entiendo, a ver si lo entendí. Por el hecho de ser dos placas que están copadas de océano, cubiertas, claro, es más probable que ocurra algún tipo de... Son muy recurrentes en esta zona, toda esta zona de... Masas de agua, digamos. Toda esta zona de Papúa, de Salomona, Vanuatu, Kiribati más acá, por acá tenemos Papúa Nueva Guinea. Correcto. O sea, son zonas donde permanentemente están ocurriendo tsunamis y tsunamis por deslizamiento también, como el de Papúa Nueva Guinea en 1998. Aquí en estas Islas Salomón, en esta zona, ocurrió un terremoto con tsunami solamente el 2007 que mató a más de 50 personas con daño importante en las costas. Y hoy día destacaba la nota, solo 5 víctimas, ¿cierto? E instrumentalmente una altura vertical de columna de agua cercana a los 90 centímetros, pero eso es lo instrumental. Lo más probable que, si nos podemos acercar a las islas que están acá, conjuntas de islas, por favor, voy a usar... Permiso, acércate nomás, dale nomás. Dale nomás. Sin vergüenza, más. Baja a esta isla, métete en esto, por favor. Disculpa la prepotencia. No, está bien. ¿Cachai? Ahí están apareciendo las réplicas. Métete un poquito más. Acá te todos esos puntos rojos que van aquí, maestro, ahí. Ok, acá está la principal localidad de la zona afectada, Latán, y en este punto justamente está el mariógrafo instalado. Perfecto. El mariógrafo que registró, el mariógrafo es un instrumento que permanentemente está midiendo el comportamiento vertical de la columna de agua del mar. Perfecto. Y está protegido en esta bahía, y ese fue el que detectó esta anomalía máxima del orden de cercana a 1,90 metros, que es el dato que han ocupado todos los medios para hablar de la magnitud del tsunami. Pero... Perdón, porque cuando dicen, vienen olas de 1 metro... Sí. El día alguien preguntaba en Twitter, pero ¿cómo hay alguien midiendo la ola justo en ese minuto? ¿Cómo se establece? Es con el mariógrafo. El mariógrafo, claro. En este instrumento hay una estación de nivel del mar que está en línea, uno la puede ver en internet, y esa fue la anomalía máxima registrada acá. Sin embargo, si nos alejamos un poco ahora, por favor, cámara amiga. Por favor. Kamichu System. Toda esta costa que está hacia el norte, hacia el noroeste, está expuesta. Esta es la costa que está más expuesta a la ruptura, que es en esta zona, y por lo tanto la onda que se propagó el tsunami, esto fue allá a las 12:20 del día, o sea, todo fue de día. La onda llegó con toda esta zona que está más despoblada, que son hábitats dispersos, incluso algunos son nativos que viven en la zona, en chozas, cazadores, pescadores, por lo tanto, es gente que está muy expuesta, y generalmente estos ambientes de islas son ambientes que topográficamente son muy deprimidos. Algunos tienen algunas elevaciones importantes, pero gran parte de lo que rodea esta zona de islas son atolones, y los atolones, como tú sabes, te lo enseñaron, ¿cierto?, en tercero básico en geografía, son estos anillos de corales que se forman alrededor de volcanes de muy baja topografía, con vegetación, la verdad es que son ambientes muy expuestos. Claro. Tsunamis ahí los cubren por completo. Y menos mal que no pasó. Son planitos. Bajísimos, para sí. No tienen grandes alturas que ayuden, por ejemplo, para hacer una evacuación. Lo que tenemos en Chile, que tenemos los cerros al lado. Acá resulta fácil evacuar. Todos para el cerro, corriendo. Claro, hay lugares excepcionales, Tolten, Maullín, hay lugares donde no es fácil llegar a altitudes sobre 10 metros rápidamente. Claro. Pero en gran parte de Chile sí las hay. Por favor, Kamichu System, ¿se puede ampliar todo esto para ver las costas del Pacífico, las costas nuestras particularmente? Esta isla, amplíe nomás todo lo que quiera hasta que se pueda ver. Réplicas, Sudamérica. El evento principal. Sí, esta información está disponible, usted la puede buscar en Google Earth, están todos... Más atrás, por favor, hasta que se vea la costa de nuestro país. Ahí está, Papúa Nueva Guinea, Vanuatu. No, aléjate un poco más. Más lejos, por favor. Más lejos y gíralo un poco, para que se logre ver. ¿El plato? El Chile, por lo menos. Ah, Chile. Porque estaba esta alerta. Aléjate más, aléjate. Dale más lejos, al otro lado. Gíralo para el otro lado. No, para el otro lado. Está rotando. Ahí se ve parte del arco. Más lejos. Dele nomás. Eso, sin y ahora gírelo. Haga girar el planeta como si fuera. Mire que está lejos. Eso es lo que quiero. Se corrige el norte, pero lo que quiero mostrar es que está muy lejos Chile.
de donde ocurrió este terremoto. Sin embargo, hubo miedo cuando se anunció esta alerta de tsunami para las islas del Pacífico, incluyendo Isla de Pascua. Ya, bueno, pero... ¿Cuánto podría tardar? Ya. ¿Ayuda el hecho que esté tan lejos para que la intensidad de la supuesta ola sea menor? Ok, muy interesante. Mira, ¿cómo se llama el encargado? Kamichu System. Kamichu System. Por favor, ¿puedes volver nuevamente en la misma escala, pero a la zona de Asia Oceanía? Gira el planeta volviendo al... Tímidamente, eso. Bueno... Tímido es. Sí, un poco más arriba. Ya, centremos el área de ruptura, acá, en esta zona. Bueno, cuando ocurre el terremoto, recuerden que en esta zona, ¿cierto? La zona de contacto de la placa australiana con la placa pacífica, aquí déjelo ahí. Ok, en esta zona ocurre el evento. En ese minuto, 6 a 8 minutos después, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico da inmediatamente la alarma. O sea, hay alarma de tsunami, que es distinto de alerta. Alarma warning, ¿cierto? Correcto. Alerta watch. O sea, alarma es... Compadre, el terremoto tiene todo el potencial para generar un tsunami local devastador, pero todavía no lo hemos confirmado. Perfecto. Y esa alerta es para todos los países cercanos a la ruptura. Perfecto. Que es todo lo que es las Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea, Vanuatu y una serie de islas y atolones del Pacífico en esta zona. Correcto. Y luego hay un watch, un alerta amarilla, luz amarilla, es el primer aviso del PTWC para los países como Nueva Zelanda, Australia, Japón, Indonesia, que están más distantes, pero están más o menos en el perímetro. Perfecto. Una vez que el mareógrafo que está instalado aquí, la isla más cercana, la isla Santa Cruz más cercana a la ruptura, una vez que detecta la anomalía vertical del nivel del mar, se dice el tsunami ha sido confirmado y llega el boletín 2 inmediatamente y te dice se ha confirmado que el tsunami sí ocurrió. Por lo tanto, es altamente probable que en este minuto estén llegando olas de gran magnitud a las islas más cercanas. Perfecto. Y en ese momento rápidamente se estiman y se calculan los tiempos de arribo, cuánto se va a demorar en llegar el tsunami a cada una de las islas cercanas y también a las localidades que están en el perímetro más lejano. Perfecto. ¿Por qué? Porque la velocidad de un tsunami depende principalmente de la profundidad. Conociendo la profundidad, yo puedo saber la velocidad y por lo tanto puedo saber el tiempo de arribo. Perfecto. Por lo tanto, es fácil relativamente estimar tiempo de arribo de un tsunami. Y eso te permite, evidentemente, manejar una emergencia. Ahora, si nos alejamos en términos de escala, profesor... alejémonos de nuevo Kamichu System, por favor. System, y no lo molesto más. Moléstelo todo lo que quiera. Ciertamente, esto está en una zona que es una zona que está protegida, más cargada hacia Oceanía, y por un tema de directividad, Chile está como a trasmano. Están estas islas, estos atolones, la topografía submarina no ayuda, está como todo esto encerrado y está como cargado hacia acá. Pero, si nos alejamos un poco más, por favor... Aléjese todavía un poquito más. Dele nomás. Eso. Da gusto esto. Tecnología al servicio del ser humano. Ahora, rotemos un poco que se vea parte de la costa de Chile y parte de la costa de Japón. Ahí tenemos Hawái, aléjate un poquito más. Pero pongamos Chile más abajo, porque Chile mira de frente a Japón. Por un tema de directividad, Japón y todo lo que es Kamchatka, esa zona... pero estamos enfrente, por lo tanto Chile manda tsunamis a Japón, como en 1960 que matamos a 144 japoneses en las costas japonesas del Pacífico, y esta vez el 11 de marzo, en la madrugada del 12 de marzo del 2011, Japón nos envía a nosotros un tsunami que, menos mal que tuvo magnitudes menores, independiente que en Puerto Viejo y en Dichato medimos alturas cercanas a los 5 metros. Pero en cambio aquí es distinto, esta zona apunta más para acá, apunta más para México, entonces también el comportamiento y la propagación de tsunamis en el océano tiene comportamientos diferenciados que están condicionados por el lugar donde ocurren y fenómenos de directividad caracterizados por la topografía submarina y otros fenómenos más. Kamichu System, acá en el menú del costado hay una N arriba, si usted mueve esa N la pone justo... No, tiene que hacer un clic, doble clic en el N, doble clic. Eso, perfecto. Pero no es un N, sí, está rotado. Bueno, a lo que quería ir, ¿cuánto se podría llegar a demorar un tsunami que nosotros enviemos o viceversa a Japón, por ejemplo? Pero maestro, fácilmente. Acuérdate de que el terremoto de Tohoku, el 11 de marzo del 2011, yo imagino que todos lo han anotado en sus diarios de vida, ocurrió un 11 de marzo a las 2:46 p.m. En rigor en Japón estamos 12 horas al revés, ¿cierto? Acá son hoy día, no sé, van a ser las 11 de la noche, allá van a ser las 11 de la mañana, es inverso. Por lo tanto, y el tsunami llegó a Chile el 12 de marzo, a eso de las 3 de la mañana, 4, empezó a llegar en la noche, son más o menos 21 a 23 horas que se demora en llegar un tsunami desde Japón a las costas de Chile, y llega primero al norte y a Punta Arenas y luego al final llega a Valparaíso, por un tema de las características de la circunferencia de la Tierra, efecto Coriolis, que es un efecto que afecta a todo fluido en rotación, y la topografía submarina.
pero en 23 horas y en 21 horas claramente toda emergencia se puede manejar con un éxito rotundo. O sea, puedes juntar agua, puedes evacuar a la gente. Si la verdad, el desafío que tenemos como país es estar realmente preparados para los tsunamis de campo cercano, que son terremotos que nos mandan al suelo aquí mismo, que lo sentimos todo, que todo colapsa, telefonía, servicios básicos, etcétera, y donde lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte es la educación de las personas. Me gustó lo de la distancia y lo del efecto Coriolis cuando uno tira la cadena, cuando gira el agua. Sí, también. O la bola de pool. La bola de pool. También puede ser. También o el misil que mandas para allá. La verdad es que el efecto Coriolis afecta, pero generalmente el efecto Coriolis se manifiesta cuando hay fenómenos de gran escala. Lo demás es marginal, se saca. Pregunto. Se me fue olvidado lo que te iba a preguntar. Oye, no, pero yo creo que hay algo importante en la nota que quiero precisar. Ya, por favor. Que hablaban de los minutos en que se demora en Chile, los minutos que se demora Chile en dar una alerta. Claro. Cuando el tiempo que se demora nuestras instituciones en localizar el epicentro, el foco o hipocentro, calcular su magnitud, luego que esa información llegue directamente al organismo del Estado que tiene que, como responsabilidad, decir si tiene o no potencial para generar tsunami. Yo creo que hay que ser honesto, independiente de lo que digan los números, los protocolos, lo que diga el papel. Lo real es que no tenemos, existen, a veces se pueden estimar esos parámetros rápidamente, pero a veces no hay muchas estaciones, en rigor a veces no están todos los recursos y a veces en rigor no siempre se puede estimar si un terremoto fuerte de gran magnitud tiene el potencial tsunamigénico o la capacidad para generar un tsunami en menos de 23 minutos en Chile. Y es por eso que hoy día en Chile existe esto que se llama alerta de tsunami preventiva, que dice que cuando el evento es magnitud 7, intensidad 7, ¿qué quiere decir eso? Que no te permite mantenerte en pie, que te manda al suelo, etcétera, existe la posibilidad de un tsunami. Tú tienes que autoevacuar, tienes que autoprotegerte. ¿Por qué? Porque ciertamente hoy día, independiente que la tecnología existe en el mundo, para decirte, Japón lo hace en menos de 3 minutos todo y te avisa con propiedad, independiente que para el 11 de marzo tuvo algún margen de error, pero en 3 minutos te dice si el terremoto tiene potencial para generar tsunami y luego te dice tiempo de arriba a la costa y altura de ola en un evento de campo cercano que va a llegar en pocos minutos. O sea, la tecnología está, hay que implementarla. Por lo tanto, seamos honestos, instrumentalmente hoy día en Chile, yo pienso de que la gente capacitada está el dinero, están los recursos, solo hay que hacerlo. O sea, faltan las ganas. No sé. Las prioridades. Isla de Pascua. ¿Pasó algo en Isla de Pascua con este episodio? La verdad es que alguien me preguntó hoy día, pero tendríamos que revisarla. Yo la verdad es que si hay algún tipo de señal en el mareógrafo instalado en Pascua, tiene que haber sido de escasos centímetros y por lo tanto, si llegó a ser un tsunami fue absolutamente instrumental y no es un peligro para nadie. No es un peligro para nadie. No, con centímetros no, para ni siquiera para los pescadores. Ya, porque pero es tsunami. El tsunami es tsunami igual. Sí. Claro. Como los terremotos, un tema que discutíamos el otro día, ¿cierto? Terremoto es, en todas partes terremoto, sí, lo que diferencia su intensidad ciertamente está parte por la magnitud y otros parámetros. Cuando hablaban del tsunami que ocurrió allá en Isla Salomón, se habló de 1 metro. Sí. Eso es lo que registró el mareógrafo. Claro, pero eso no lo dicen a la gente, entonces la gente imagina un tsunamito. Claro, porque eso. Y 5 muertos. A uno le dicen 1 metro y dice, ya, pero ahí... Oye, pero recuerda bien que para el tsunami chileno el 2010 gran parte de nuestras estaciones de nivel del mar instaladas en Chile, que estaban operativas, pues no todas estaban operativas ese día, registraron anomalías cercanas al metro y el tsunami yo medí con propiedad en algunos lugares alturas de hasta 27 metros. La verdad es que todo depende, los mareógrafos no están instalados en todas las costas de Chile o en todas las costas de los países. Puede que ahí sea 1 metro, pero en otro lado... Pero claramente porque los tsunamis tienen comportamientos absolutamente diferenciados en el borde que están condicionados por un conjunto de parámetros. Las características de la topografía submarina, la configuración de la bahía, el tipo de sustrato en la costa, 10.000, el estado de la marea, si es una península, si es una desembocadura de río. La verdad es que en el caso de Japón, en Japón se dio la alerta de tsunami y se concentraron los esfuerzos justamente en los ríos porque se estimó una altura de tsunami probable de 50 centímetros y con 50 centímetros en un río se pueden ocurrir fenómenos de amplificación y resonancia que hacen peligroso este tipo de fenómenos. Kamichu System, acérquese a Isla de Pascua, por favor. No, acérquese, no aléjese, acérquese, que se vea, acérquese más todavía. Págale doble clic ahí para que la veamos, la Isla de Pascua con su forma y todo lo demás. Ahí parece que está. Ahí está, acérquese, está detrás del puntito rojo. Easter Island, internacionalmente conocida, ¿cierto? Sí. Ok. No se me vaya para el lado. Bueno, ¿qué te quería preguntar? A Isla de Pascua, entonces,
no habría llegado nada grave, no habría llegado nada que... Mira, no, Eduardo, honestamente yo no miré el mareógrafo en Isla de Pascua porque del momento que vi que la anomalía en los instrumentos instalados cercanos a la ruptura fueron menores, claro, en rigor dije, era ok, poco probable. más para allá dedicarse. Puede ser. Menos probable incluso. Pero hay que destacar de que Isla de Pascua, por su posición en medio del Pacífico, siempre le van a llegar tsunamis. Es como Hawái. Toda isla en medio del Pacífico le llegan tsunamis de todas las fuentes. De todos lados, y justamente están en medio de todo este cinturón de fuego, por lo tanto, cualquier zona donde hay una ruptura con potencial para generar tsunamis, las ondas se van a propagar por el Pacífico y le van a pegar a Pascua y le van a pegar a Hawái, porque son islas que están al medio, son laboratorios naturales para investigar tsunamis. Porque te lo pregunto porque en esta época Isla de Pascua vive del turismo, bueno, igual que siempre, entonces la gente se asusta un poco con esto. No, por favor. Que se anuncia que aquí, que allá, que el terremoto, que... Es más, lo interesante de Pascua, como Hawái también, es de que generalmente los terremotos no ocurren ahí, son de campo lejano, por lo tanto generalmente tienen horas, muchas horas para manejar la emergencia. Y hoy día, para el campo cercano, existen los sistemas adecuados que te permiten avisarte si hay o no peligro y por lo tanto las emergencias se manejan de forma muy efectiva. Por lo tanto, así como no llegó a Isla de Pascua, es menos probable incluso que este episodio llegue a las costas chilenas. Ya no llegó. No mirado si hay una anomalía. Quizás en la señal hay algo milimétrico que se podría filtrar, aplicar un polinomio de quinto orden, limpiar la señal y sacar algo. Pero la verdad es que si llegó es mínimo, es marginal. Es mínimo. Ahora, el evento fue 8. 8 puede parecer grande, pero generalmente los tsunamis destructivos estamos hablando de 8 para arriba. Claro. Ahora, hay que destacar de que terremotos de esta magnitud, a veces, producto de las pendientes de los taludes de la placa en subducción, con la placa que no está en subducción, ¿cierto? Se producen deslizamientos submarinos, pero muy localizados. Y eso puede generar amplificación de olas de tsunamis por terremotos de mucha menor magnitud. Ocurrió en Papúa Nueva Guinea, recuerdo, en 1998, ¿cierto? Cuando un terremoto de una magnitud superior a 7 solamente generó olas muy grandes que no se relacionan con la magnitud del evento. Cuando pasan cosas de ese tipo, puede ser que hayan asociados deslizamientos submarinos puntuales producto del movimiento del fondo oceánico, de materiales, sedimentos acumulados en pendiente que se desestabilizan, ¿cierto? Y eso también puede pasar, pero esos son efectos muy localizados, no son a nivel cuenca pacífica en este caso. Tú contabas recién que las Islas Salomón son atolones y que por lo tanto son más bien bajitos. No las Salomón específicamente, pero los alrededores, sí, predominan. Isla de Pascua, en cambio, ¿qué pasó? Salió ahí un menú. Isla de Pascua, en cambio, es una isla de origen volcánico. Sí, totalmente. Por lo tanto, el cráter está ahí, sí. Tiene un lugar donde se puede evacuar. Sí, totalmente, rápidamente. Ten en cuenta que para el tsunami japonés yo recuerdo que la gente estaba casi a 70 metros de altura en los cerros, sí, no hay problema. Es una isla que permite. ¿Y saben ellos y tienen conocimiento la gente de Isla de Pascua de las normas que deben...? Mira, a diferencia, ellos están en la única desventaja, yo creo que hoy día la gente, después de lo que pasó el 2004 en Sumatra, Andamán, después de lo que ocurrió en Chile el 2010, después de lo que aconteció en las costas de Tohoku el 2011, hoy día la gente no pone en duda de que debe correr a zonas elevadas en caso de un tsunami. Si el problema es de que en islas, particularmente, que no están cerca de la fuente, dependen de que alguien les tiene que avisar que va a un tsunami, porque ellos no lo van a sentir. Y es lo que pasó en Juan Fernández para el 2010, ¿cierto?, donde nadie les avisó y las olas mataron a inocentes. Es un tema de aviso más que de... Pero la gente sabe cómo reaccionar. Mira, ahí estamos viendo imágenes, estamos viendo imágenes que son actuales, ¿no? De la situación en Islas Salomón. Perfecto. Y se ve el efecto... qué interesante. del tsunami. Claro, del terremoto. Ahora, esas son las bahías protegidas que están al interior del LATAM, que te mencionaba que es el principal asentamiento humano en estas islas cercanas a la ruptura. Y se ve una onda, claro, que debe ser métrica, pero yo te garantizo que las zonas más expuestas, las olas pueden haber alcanzado fácilmente 3-5 metros sin ningún problema. Pero eso no te lo puedo confirmar hoy día. Lo más probable es que en este minuto ya aterrizó en esta zona un grupo de científicos que va a ir a medir a terreno con herramientas, con niveles topográficos, estaciones totales, con GPS geodésicos, con láser, con reglas, y van a medir con propiedad las alturas observadas en terreno y van a pedir confirmarte. Yo te garantizo que fácilmente en las zonas más expuestas el tsunami fue más grande. ¿Ese tipo de tecnología está disponible acá en Chile? Sí, no, hay un protocolo. Cuando hay tsunamis hoy día, tú cuentas con 2 semanas para levantar datos en terrenos.
y hay un protocolo de UNESCO que lo actualizamos hace un tiempo atrás, después del 2010, y que te dice cómo medir, qué hay que medir, qué instrumentos utilizar, y a partir de eso tú tienes que... Son distintos grupos que se dividen en las zonas afectadas, ¿cierto?, de científicos, y a partir de ello tú puedes... el dato de la altura de tsunami vale oro porque te permite de forma inversa, a partir de la altura de ola, estimar cómo fue el terremoto. Correcto. Se pueden hacer cosas, y se pueden hacer varias correlaciones e interpretar cosas. Y tiene que ser antes de 2 semanas porque en zonas urbanizadas generalmente después de 2 semanas se contamina la evidencia, empieza el proceso de reconstrucción, movimiento de escombros, entonces, pero hay protocolo para ello. Como los tsunamis no ocurren todos los días, claro, hay que levantar los datos rápidamente, siempre. Llegan preguntas de la gente a través de Gato, Marcelo Lagos MB, preguntas de la gente. Jorge Astorga dice: me da la sensación de que hoy hay más tsunamis que antes, ¿o es por la mayor cantidad de información disponible? Mira, la verdad es que sí, podría ser que estamos viviendo, depende cómo se vea. Si miramos la ventana del siglo XX, del 1900 o lo que va del siglo XXI, parece que estuviéramos experimentando un clúster, una concentración de grandes eventos. Pero, por ejemplo, si hacemos una analogía con el siglo XX, pasó algo parecido. En el siglo XX, de repente, en medio del siglo XX, en 1946, un gran terremoto con tsunami en Aleutianas, 1952, pocos años después, un gran terremoto con tsunami en Kamchatka, luego, pocos años después, el 60, un gigante en Chile, el 9,5, el más grande del mundo registrado, luego el 64, un gran terremoto con tsunami en Alaska, que estuvieron muy concentrados en pocos años en el Océano Pacífico y también hacían pensar lo mismo. Luego vino una calma absoluta hasta el 2004, pasaron casi 50 años, un poco menos, ¿cierto?, donde rompió el gran tsunami del sudeste asiático en rigor, pero lamentablemente la ventana de que estamos hablando desde el 1900 hasta el 2013, de lo que va del 2013, claro, es una pequeña ventana en los 4.600 millones de años que tiene la Tierra. O sea, es una pequeña ventana y por lo tanto no podemos ser categóricos en inferir que a partir de estos clústeres que ocurrieron en lo que tenemos de registro instrumental podemos hacer inferencia y decir ciertamente estamos viendo una concentración de eventos. Sí, no habían ocurrido tan concentrados en mucho tiempo, pero pasó en el siglo XX y probablemente ha pasado en el pasado y seguirá pasando en el futuro. Por lo tanto, lo importante es que ocurrieron. ¿Y es por qué es importante? Yo te cuento una analogía. Por ejemplo, una historia de mi vida. Yo dicto un curso en la Universidad Católica, entre otros cursos, que se llama Riesgo de Tsunami. Y tiene muchos años que lo dicto. Pero por mucho tiempo yo lo hacía con diapositivas en blanco y negro, con transparencias en blanco y negro, videos en sepia casi del tsunami barriendo las costas, muy antiguo. Después del 26 de diciembre del 2004 hay una cantidad de material, teléfonos celulares, handycam, videos de todo tipo, y hoy día mis clases son a todo color. Y hoy día el tema está en la testera. Hoy día estamos hablando de esto, hoy día esto es contingente, pero particularmente es importante que hayan ocurrido, independiente de las víctimas, que nadie las quiere, ¿cierto? Son miles de víctimas, Océano Índico, 250.000 de víctimas, Japón ya van casi más de 20.000 víctimas, Chile 156 por tsunami, más 25 desaparecidos. O sea, el tema es que hoy día es conversación y hoy día los niveles de exposición y vulnerabilidad de nuestros asentamientos costeros es gigantesca. Vivimos pensando que esto no nos va a tocar a nosotros, vivimos pensando que esto no ocurre. Sin embargo, ocurren y son altamente peligrosos y lamentablemente los tsunamis no están en la ecuación. No hay normas, no hay rayado de cancha, sí hay normas para el diseño sismo resistente, pero los tsunamis están esperando ahí por cobrar vidas inocentes. Y algo podemos hacer y este es un espacio que ciertamente lo aprovecho por ello. Recuerdo haber conversado una vez con una autoridad de una localidad costera de nuestro país. Estábamos conversando de otras cosas, pito de nada, y de pronto yo le digo, bueno, ¿y cómo le va con esto de los tsunamis? ¿Cómo lo enfrentan? Dice, bueno, ahí están las señalizaciones, están los caminos, la gente sabe, pero ¿cómo tan mala cueva? Es la respuesta técnica, sí. Me encantó. ¿Cómo tan mala cueva? Eso dijo la autoridad. Bueno, Japón, que inventó el concepto tsunami, experimentó el 11 de marzo del 2011 el evento de los 1000 años. Hace 1000 años que no ocurría algo parecido. ¿Qué sabemos en Chile del evento de los 1000 años? Sí, sabemos. Hay avances en las investigaciones de paleosismología que son relevantes y destacables, incluso realizadas gran parte de ellas por chilenos. Pero tenemos un camino gigantesco por recorrer y ese camino implica que en un país el más sísmico del mundo necesitamos muchos más investigadores, muchos más jóvenes motivados, muchos más posgrados, muchas más redes y un enfoque vertical, transversal, porque este es un problema de todos, no solamente los sismólogos, los periodistas, los medios, astrónomos, todos son constructores, ingenieros, geógrafos, son todos bienvenidos porque indirecta o indirectamente a todos nos va a tocar en algún minuto. Sebastián Avendaño pregunta si viste la película Lo Imposible. La verdad es que
bueno, por 10.000 cosas no he parado. No estoy de vacaciones, me encantaría estar de vacaciones. Espero verla el próximo miércoles, si es que sigue en cartelera. No es una pregunta... No, es la pregunta de... Claro, porque tiene que ver con la historia real de una familia española que sobrevive al tsunami del sudeste asiático y logran reunirse. Y tiene una primera parte de la película, la primera parte del metraje, donde con mucha crudeza reconstruyen el tsunami. Sí, la vi. Ya. Entonces, por eso te quería preguntar, desde tu expertise... No la he visto, ¿qué ves? No la he visto, pero vi la sinopsis en YouTube y los efectos special effects son creíbles, y bajo esa óptica ya es recomendable, porque ciertamente pueden haber lecciones que te permitan en el futuro, quién sabe, salvar vidas. Ten en cuenta que en esa oportunidad teníamos chilenos también allá. Recuerda el caso de Francisca Cooper y su esposo, que fue terrible ciertamente lo que vivieron. No la he visto, me muero de ganas de verla, no faltará. Dice al cine más seguido. Por acá, Rodolfo Venero dice: hubo muchos movimientos telúricos antes y después del terremoto de Isla Salomón, más de 60 y sobre 5 grados. ¿Eso es habitual, este enjambre sísmico previo a un...? Más que un enjambre, fueron precursores, la verdad, y el último importante fue incluso un 6.3. Ocurre, pero no siempre. Y yo creo que de alguna forma ya la gente entiende de que no hay un comportamiento genérico para anticiparse a la posibilidad concreta de un terremoto. A veces hay precursores y luego viene un gran terremoto, a veces no hay nada y ocurre, a veces ciertamente hay un enjambre de eventos que no terminan en nada tampoco, y es por ello de que es complejo ciertamente. Hoy día el tema de la predicción es un tema que está en desarrollo, permanente desarrollo, hay numerosos esfuerzos con distintos enfoques metodológicos, pero hoy día no hay un patrón que lo permita decir con propiedad: esta es la receta, yo puedo decir cuándo, dónde, a qué hora y en qué lugar va a ocurrir un nuevo evento. Mucha gente pregunta algo que es recurrente en estas conversaciones: si existe una zona que en Chile está más expuesta a un tsunami. Tú lo has explicado varias veces acá, pero es bueno que lo vuelvas a repetir. Yo creo que... no está de más. Sí, yo insisto que toda la costa de Chile está expuesta permanentemente a la amenaza de tsunami, pero ciertamente desde la península de Taitao hasta el límite norte de Chile con el Perú, la amenaza de tsunami es permanente en toda la costa. Sí, lugares peligrosos, más peligrosos que otros, generalmente son las desembocaduras de ríos, ciertamente. Las bahías, ¿cierto? Muy cerradas, muy confinadas, porque ocurren fenómenos de que las olas se agrandan, amplificación se llama eso, pero independiente de ello, no hay lugar donde no estemos expuestos. Y eso implica ciertamente que la gente piense, cuando toma la decisión de dónde comprar, dónde vivir, dónde matricular, en qué colegio matriculo a mi hijo, porque generalmente eso no está en la ecuación de la decisión de cómo me relaciono con el borde costero. Gran parte de nuestras ciudades tienen infraestructura vital, infraestructura crítica instalada en el borde costero, porque los tsunamis no han ocurrido en décadas, y en rigor no es parte del tema. Pero si tú hoy día en Dichato quieres poner ese asilo de ancianos, orilla de playa, no te van a dar permiso en la municipalidad de Tomé. Si tú quieres poner hoy día este colegio en Yico o Tubul, orilla de playa, tampoco te lo van a permitir, porque un tsunami barrió con la parte baja. Sin embargo, si lo quieres hacer en otras ciudades donde no ha ocurrido, nadie te va a dar ningún problema. Y eso implica la necesidad sentida que tenemos de un rayado de cancha al respecto, y una política de Estado que nos permita convivir con este tipo de fenómenos.